Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con el tema que me corresponde a mí presentar, que es el siglo de oro. Se le llamó el siglo de oro español, este, porque fue una época en que hubo mucho esplendor en diferentes aspectos en España. Este, se le llamó así, aunque ellos, los que vivieron en esa época, no propiamente le llamaron el siglo de oro, porque el siglo de oro se le bautizó muchos años después por Velasco de Velázquez, pero es una época clásica de apogeo de la cultura española, básicamente, que se encuadra entre el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Entonces, hablar del siglo de oro español es relacionarlo más que nada con la cultura. Tuvo que ver mucho el tema con el apogeo político y de expediciones que se hicieron, porque coincidió con el descubrimiento de América, y después, bueno, con la caída que tuvo después España por el enfrentamiento que tuvo con Francia. El siglo de oro fue para todos un grito a los sentidos, a la expresión en todas sus artes, elevar el espíritu, la grandeza de este imperio que había sido venido a menos en la época de la Edad Media, pero que durante más de un siglo se convirtió en el centro mundial artístico. Comienza con el reinado de los Reyes Católicos en 1492, donde se había producido, en ese año fue un año icónico para España, porque se descubre América por parte de Colón. Esto amplió mucho más el mundo que no se conocía, y la reconquista, que fue la toma de Granada por parte de los reyes católicos y la expulsión que se hizo de los musulmanes. Esto consolidó a la monarquía española. Se menciona como finalización del siglo de oro eh, a mediados del siglo XVII, cuando fallece Pedro Calderón de la Barca, y se reconoce que es un personaje muy reconocido en literatura, y Bartolomé Esteban Murillo en la pintura, por lo cual se produce una decadencia cultural después de la muerte de ellos. Abarca dos periodos de la historia, que es el Renacimiento y el Barroco. El siglo de oro fue dividido en dos etapas: el Renacimiento, que abarca de 1492 hasta 1616, y la segunda fue el Barroco, que inicia en 1616 y finaliza en 1681. Por lo que, si se fijan en las fechas, esto es más de un siglo, casi un siglo y medio, o sea, casi 150 años. El concepto renacimiento comúnmente va ligado al término del humanismo. Después de la Edad Media, donde empieza el Renacimiento con el descubrimiento, con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, y con la Reforma Protestante, como que todo el pensamiento en Europa se centra en el ser humano, se vuelve antropocentrista, es decir, se considera al hombre como el centro de todo el universo y el centro. Entonces hay un poco del desplazamiento de Dios como el centro que se tenía en la época de la Edad Media. Esto inicia en 1492 con la publicación de la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija. Esto es en la parte de las letras, en la cultura. Y finaliza en 1616 con la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto fue la etapa del Renacimiento. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron esa nueva concepción del hombre y una nueva visión del mundo. Después de toda la larga Edad Media, volvió a nacer, como si volviera a nacer la cultura clásica. En el aspecto de la arquitectura del Renacimiento, pueden definirse tres etapas o periodos. A principios del siglo XV, más bien todo el siglo XV y los primeros 25 años del siglo XVI, se produjo el estilo plateresco, que es principalmente por los arquitectos locales,
que se vieron influidos por la arquitectura del sur de Italia. Este estilo combinaba las ideas italianas con la tradición gótica española. El nombre se debe a las extremadamente decoradas fachadas que se debían al trabajo de los plateros. O sea, esas fachadas que había en los edificios con muchas figuras y muchas formas, ¿verdad? Fue lo que se destacó en la época del plateresco. Esta ciudad principalmente fue bueno, la arquitectura típica plateresca se desarrolla, o el prototipo es en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y la fachada es el paradigma de ese estilo. Así, aquí vemos una foto, aunque no se ve muy clara, pero se ven muchas figuras en el frente de esta universidad. En la segunda mitad, perdón, primera mitad del siglo XVI, se menciona la segunda etapa en la arquitectura, que es el purismo. El estilo gótico fue desapareciendo y llegando a un estilo más depurado y ortodoxo. El purismo se caracteriza por la exuberancia en las decoraciones que se imponen en los edificios de aspecto más sereno y armónico y equilibrado. La muestra típica de esta etapa del purismo es el Palacio de Carlos V. Aquí vemos una foto. La tercera etapa es el estilo herreriano, que fue a partir de la mitad del siglo XVI, 1559, hasta mediados del siglo siguiente. Este estilo, que tiene su nombre en honor a una de las figuras indiscutibles de la arquitectura, que fue Juan de Herrera. Esto dominó la arquitectura española durante casi un siglo y supuso un nuevo estilo por el predominio de las líneas rectas, los volúmenes cúbicos y la ausencia decorativa, como había estado pasando con el plateresco y con la arquitectura antigua. El edificio típico de este tipo de arquitectura herreriano es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue diseñado precisamente por Juan de Herrera y también Juan Bautista de Toledo. Todos ubicamos este edificio, que también es un edificio hermoso que está en España. Los aspectos del Renacimiento supuso el triunfo de las ideas humanistas, la admiración por la antigüedad clásica grecorromana y la concepción del hombre como centro del universo, el denominado antropocentrismo, por la exaltación de la naturaleza y todo lo natural como algo bello, bueno y verdadero. Lo elegante era lo natural, o sea, lo que era natural, lo que era de la naturaleza, esa era lo elegante en esa época. Búsqueda del equilibrio de la proporción y la armonía. En el tema de la literatura, ahora pasamos a ver la parte de la literatura renacentista. Destacan las obras de Antonio de Nebrija, que es la gramática castellana, de Jorge de Montemayor con su libro de la Diana, Fray Luis de Granada, libro de oración y meditación, y Fray Luis de León, como los nombres de Cristo. O sea, también hubo obras de esta época renacentista hechos por gente espiritual que también hizo este tipo de obras. En el anónimo, hay un anónimo y es muy famoso, el Lazarillo de Tormes, de Fernando de Rojas, La Celestina, Juan de Boscán, Ero y Leandro, Epístola Mendoza, y Garcilaso de la Vega, que hizo muchas obras, 38 sonetos, 5 canciones, una oda, 2 elegías y 3 églogas. Posteriormente al Renacimiento viene la etapa del Barroco. Es un concepto de historiografía del arte, de la literatura y de la música. Inicia en 1616 con la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y finaliza en 1681 con la muerte de Pedro Calderón de la Barca. En contrario al Renacimiento, que supuso el triunfo de ideas humanistas, el Barroco fue un periodo de pesimismo y desengaño. Es cuando ya viene de bajada el esplendor y el éxito que tenían las expediciones de España, y cuando ya empiezan los enfrentamientos con Francia. Se abandonan todos los ideales humanistas y se volvió a la religiosidad más profunda. En el arte barroco se le puede caracterizar por el gusto por lo monumental, lo colectivo, que se opone al individualismo protestante,
con las ideas de Erasmo de Rotterdam y de Lutero, y por el deseo de impresionar por la exhibición de poder material, sobre todo de riqueza, y por la importancia de las supersticiones decorativas. En la literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca desde las obras de Góngora y Lope de Vega en la década de 1580 hasta bien entrado el siglo XVIII. ¿Cuáles fueron las características de la literatura barroca? Las características fueron de progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. ¿Qué aspectos tuvo el barroco? Hubo 4: el pesimismo, el desengaño, la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales renacentistas. Como que el péndulo se había ido mucho a poner al hombre como el centro, y luego en el barroco como que se regresó y empezó a haber como desconfianza, hubo pesimismo, se desengañaron de muchas ideas, pues sobre todo el protestantismo, y hubo esa pérdida de confianza. Entonces regresa un poco ese péndulo hacia el centro, hacia el otro lado, y se destacan muchos autores y sus obras, pero dejan una gran huella en el género de esta época. Por ejemplo, Luis de Góngora con estas obras: Ándeme yo caliente, ríase la gente, mientras por competir por tu cabello, la, la fábula de Polifemo y Galatea, las soledades, el panegírico al duque de Lerna, Lope de Vega, pues la famosa obra de Fuente Ovejuna, Pere Ibáñez y el Comendador de Ocaña, el Caballero de Olmedo y más de 3000 sonetos que produjo Lope de Vega. Francisco de Quevedo, pues sus sonetos, letrillas, romances: Poderoso caballero es don dinero, yo me soy el rey Palomo, a una nariz, a Cristo resucitado, al mal gobierno de Felipe IV. Pedro Calderón de la Barca, el médico de su honra, la dama duende, la vida es un sueño, el alcalde de Zalamea, el mágico prodigioso, el gran talento del mundo, casas con 2 puertas, mala es guardar. Aquí están pues las fotos de Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca. La comparación entre el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se confía en el ser humano y en sus facultades, en el lenguaje natural y selecto. El arte es estático, sereno, con la naturaleza en reposo, equilibrio entre el fondo y la forma. En el Barroco se cae en el pesimismo, como ya lo mencionamos, como consecuencia de esa decadencia que empezó a surgir. El lenguaje se aproxima a la artificiosidad, el arte se vuelve dinámico y retorcido, y la ruptura del equilibrio entre el fondo y la forma. ¿Qué pasó en el siglo de oro en la Nueva España? Bueno, destaca la literatura, las cartas de Cristóbal Colón, la historia de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, historia de las Indias, de Diego Durón, en 1580, y la famosa y reconocida Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje, que nació en 1651 o 1648, no se sabe exactamente la fecha. Ella se destacó como poetisa, novelista, pensadora, y un dramaturgo que fue Juan Ruiz de Alarcón en el siglo XVII. En la arquitectura, pues surgieron no todas las características de la arquitectura que hubo en España, pero sí principalmente los edificios y las iglesias que se construyeron en esa época en la Nueva España se destacan por el estilo barroco, el gótico español que existía desde hace ya muchos años, el churrigueresco, que es ahí una mezcla de arquitectura, el plateresco y el neoclásico. La Catedral de la Ciudad de México, de la cual nos va a hablar Anita enseguida, y algunos edificios y templos del centro histórico, también la Catedral de Puebla. Aquí vemos la Capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo, en Puebla capital. Vean toda la cantidad de adorno que tienen las paredes, el altar, las columnas. Esto es un estilo mezclado entre el barroco y el churrigueresco, que se observa mucho
en muchas iglesias aquí en México y en muchas capillas que existen en los pueblitos allá del centro y sur de nuestro país. Aquí, por ejemplo, tenemos este famoso templo, todos yo creo que lo conocemos, el templo de San Francisco Javier en Tepozotlán, en el Estado de México. Está en la primera caseta saliendo de México a Querétaro, te desvías ahí a la izquierda, y está restaurado este templo, como el Museo Nacional del Virreinato, ya no funciona como templo, como iglesia, pero lo han restaurado de tal manera hermoso. Yo lo conocí hace algunos años. Y por ejemplo, aquí tenemos el retablo del altar principal. Vean la cantidad de figuras y de imagen, todo con cubierta de oro, del altar principal de San Francisco Javier, que es la imagen que está aquí en el centro, y todos los santos que están ahí alrededor, ¿verdad? La imagen de la Virgen, los ángeles y todo el adornado que tiene este retablo, que se ve impresionante. Y así vemos muchos templos, en el centro y en el sur del país. Los templos que están, por ejemplo, en los alrededores ahí del centro histórico de la Ciudad de México también son impresionantes. Aquí vemos el frente del templo, ¿verdad? Es todo el adorno barroco y churrigueresco y mezclado también con algo de gótico, ¿verdad? Aquí vemos la Catedral de Santa Prisca en Tasco Guerrero. Vemos también la cantidad de adorno que hay aquí en el altar principal, las torres, y vemos el retablo mayor de Santa Prisca. Vean la cantidad de adornos que hay y muchos otros templos que podemos visitar en México, la Catedral de Oaxaca. Veamos también el frente, cómo está todo adornado. El templo de Santo Domingo es el prototipo del churrigueresco. Vemos el interior del templo de Santo Domingo. Aquí está, inmediatamente entrando al templo, vemos en la parte del techo todo el árbol, le llaman el árbol de la vida, pero pues es el árbol de cómo Dios Padre, Dios Hijo, viene todas las ramas de la descendencia, o de la ascendencia que tuvo Jesús, y vemos la cantidad de adornos que hay, ¿verdad? Bueno, pues esta es mi presentación.